En algún lugar entre las sombras de la prehistoria se encuentra la evidencia de una sociedad avanzada. Es un mundo donde la historia se encuentra con el misterio, donde las arenas del tiempo ocultan secretos más allá de la imaginación. Pero ¿quiénes fueron estos pioneros de la antigüedad? ¿Y qué maravillas poseían que hacen que nuestros aparatos modernos parezcan un juego de niños? Únase a nosotros en esta exploración mientras desentrañamos las tecnologías preegipcias que dejaron las civilizaciones antiguas que desaparecieron. Bienvenidos a lo nunca contado. Número 10. El Osiris. El Osiris, una imponente estructura antigua ubicada en Abidos, aproximadamente a 350 millas al sur de la Gran Pirámide de Giza, continúa intrigando y desconcertando a historiadores y arqueólogos por igual. Esta estructura monumental, con su sorprendente sofisticación arquitectónica y características únicas, ha llevado a algunos a especular que podría ser el trabajo de una civilización mucho más antigua y altamente avanzada, que posee una tecnología mucho más allá de la que tradicionalmente se atribuye a los egipcios de la era faraónica. Uno de los primeros misterios del Osiris es su inusual diseño arquitectónico. A diferencia de los sencillos diseños rectangulares típicos de la mayoría de los templos egipcios antiguos, el Osiris cuenta con una compleja configuración en forma de L. Esta desviación de la norma plantea preguntas intrigantes sobre las intenciones y los propósitos detrás de su construcción. La magnitud del Osirion es verdaderamente impresionante. Enormes bloques de granito rosa, algunos de los cuales pesan hasta 100 toneladas, forman el núcleo de la estructura. Estas piedras colosales fueron extraídas de Asuán, a una distancia de 200 millas. Los desafíos logísticos que implica transportar estos enormes bloques a una distancia tan grande y luego colocarlos en un lugar desértico a millas del Nilo son alucinantes. El transporte y la colocación precisa de estas piedras gigantescas desafían nuestra comprensión de las capacidades de los antiguos egipcios. ¿Cómo lograron mover y colocar estas piedras sin ninguna maquinaria avanzada conocida? La arquitectura del Osirion agrega otra capa al rompecabezas. El sitio presenta un complejo sistema de techado de doble capa y alrededor de una docena de cámaras que muestran un nivel de sofisticación arquitectónica que parece estar más allá del alcance de una civilización equipada con herramientas primitivas. El diseño intrincado, que incluye cuñas entrelazadas y el apilamiento preciso de bloques enormes, sugiere un alto grado de conocimiento de ingeniería que no suele asociarse con el antiguo Egipto. Además, el uso de granito, un material mucho más duro de trabajar que la piedra caliza de uso común, indica una destreza tecnológica que los antiguos egipcios, según los registros históricos, no poseían. Para aumentar el misterio, el Osirion carece de jeroglíficos, arte o artefactos egipcios. Esta ausencia de decoración, que es inusual en las estructuras del antiguo Egipto, deja a los investigadores preguntándose sobre el verdadero propósito y los orígenes de este sitio. El Osirion sigue siendo un profundo enigma que invita a la especulación y al debate sobre el mundo antiguo y sus capacidades ocultas. No hay absolutamente nada que conecte al Osirion con los antiguos egipcios. A lo largo de la larga historia de Egipto, los templos y monumentos fueron renovados con frecuencia, y con cada renovación se añadieron nuevas obras de arte y jeroglíficos. Sin embargo, el templo de Osiris no tiene ningún añadido de este tipo, lo que lo convierte en una anomalía única. Su disposición subterránea es particularmente inusual para la arquitectura de los templos egipcios. Algunos expertos sugieren que el templo de Osiris podría ser mucho más antiguo que las estructuras circundantes, posiblemente anterior a las capas de arena y tierra que se han acumulado durante miles de años. A la intriga se suman los patrones de erosión hídrica encontrados en el recinto de piedra caliza que rodea el sitio. Algunos investigadores sostienen que estos patrones solo podrían haberse formado si la estructura se construyó antes del final de la última edad de hielo, cuando el clima en la región era significativamente más húmedo. Esta hipótesis sugiere que el templo de Osiris podría ser un vestigio de una época muy anterior a los faraones, lo que sugiere la posibilidad de una civilización avanzada que existió en el pasado lejano de Egipto. La noción de que el templo de Osiris podría ser anterior a otros monumentos egipcios antiguos por milenios agrega una fascinante capa de misterio a este sitio ya de por sí misterioso. Desafía nuestra comprensión de la historia y nos invita a reconsiderar lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización en Egipto. Uno de los aspectos más fascinantes
fascinantes de los Sirian es su naturaleza subterránea y la presencia constante de agua. Utilizando tecnología sísmica moderna, los investigadores han descubierto que la estructura se extiende al menos 50 pies o 15 metros por debajo del nivel del suelo actual. Esto sugiere que lo que vemos hoy es solo la parte superior de una construcción mucho más grande. Las pruebas sísmicas también han indicado la presencia de cámaras huecas en las profundidades, lo que sugiere secretos ocultos que esperan ser descubiertos. La perspectiva de lo que hay dentro de estas cámaras subterráneas es emocionante. Sin embargo, los arqueólogos se ven obstaculizados por el agua que rellena continuamente estas profundidades, lo que hace imposible bombearla. El Osirian presenta un intrincado sistema hidráulico con una red de canales, cuencas y posiblemente con puertas diseñadas para controlar y gestionar el flujo de agua dentro del complejo. La precisión de este diseño muestra un conocimiento avanzado de la ingeniería hidráulica, incluida la dinámica del flujo de agua y la gestión de la presión. Número 9. El pájaro de Saqqara. En 1898, los arqueólogos descubrieron lo que llamaron la tumba de Padi Imin en Saqqara, Egipto. En el interior, descubrieron una momia rodeada de sus posesiones terrenales, ordenadamente dispuestas sobre una mesa cercana para acompañarlo en el más allá. Entre el surtido habitual de cerámica, herramientas y otros ajuares funerarios, tropezaron con algo, un pequeño modelo de un pájaro. Este modelo de pájaro, cuando fue catalogado, llamó la atención de los arqueólogos debido a su simetría casi perfecta. Las alas medían poco más de 7 pulgadas y pesaba solo 39 gramos, lo que equivale a menos de 1.4 onzas. Curiosamente, el pájaro no tenía patas y sus alas estaban unidas a una ranura a lo largo de la parte superior del cuerpo, extendidas hacia afuera, como si estuviera volando, en lugar de plegadas hacia atrás, como los modelos de pájaros egipcios típicos. Al inspeccionarlo más de cerca, las alas tenían una forma aerodinámica redondeada en la parte superior y el pájaro no estaba pintado, excepto por un ojo en el lado derecho. Lo más curioso es que la cola estaba girada 90 grados respecto a la vertical, lo que la asemejaba a un estabilizador vertical moderno. Para el ojo moderno, el pájaro de Saqqara, como llegó a conocerse, se parecía mucho a un aeroplano modelo. Este parecido era aún más sorprendente teniendo en cuenta que el avión no se había inventado. En 1888, faltaban 5 años para que los hermanos Wright realizaran su primer vuelo. Al principio, los arqueólogos descartaron el modelo como una representación espiritual de un pájaro típico y lo colocaron en una vitrina con otros modelos de pájaros egipcios, donde permaneció casi olvidado durante los siguientes 70 años. En 1969, el Dr. Khalil Mesija, profesor de anatomía para artistas en la Universidad Helwin de Egipto y miembro tanto del Royal Aero Modelers Club como del Egyptian Aeronautical Club, se topó con el pájaro de Saqqara en el Museo Egipcio del Cairo. Para su ojo entrenado, la forma del pájaro se parecía a la de un avión moderno. El inspirado Dr. Mesija declaró con valentía que el pájaro de Saqqara era un antiguo modelo de planeador. Escribió un artículo titulado African Experimental Aeronautics, a 2000 Years Old Model Glider, Aeronáutica Experimental Africana, un modelo de planeador de 2000 años de antigüedad, en el que sugería que los antiguos poseían tecnologías olvidadas hacía mucho tiempo. Las afirmaciones del Dr. Mesija dieron pie a la leyenda del pájaro de Saqqara y a la idea de que los antiguos egipcios podrían haber sido los primeros en volar. Propuso que la falta de pintura o decoración en el pájaro de Saqqara era intencional para ahorrar peso. En contraste con otros modelos antiguos que estaban todos pintados, especuló además que la cola vertical era un timón crucial para los aviones modernos. Llevando su teoría aún más lejos, el Dr. Mesija abordó la ausencia de un estabilizador horizontal que es esencial para el vuelo real. Teorizó que esta pieza se debió haber caído y perdido con el paso de los años, sugiriendo que habría estado unida a la parte inferior plana de la aleta vertical del ave. A pesar de la ausencia de cualquier residuo de pegamento, surcos u otra evidencia, las entusiastas teorías del Dr. Mesija, a pesar de la falta de evidencia concreta, lo llevaron a profundizar en la especulación. Finalmente, afirmó que el pájaro de Saqqara no era solo una representación en miniatura de un pájaro gigante, sino de un avión de tamaño real en funcionamiento, similar a cómo otros modelos en miniatura en las tumbas egipcias representaban animales y muebles reales. Utilizando sus 5 notables avances, argumentó que fueron los antiguos egipcios los pioneros del arte de volar. Por lo tanto, el pájaro de Saqqara sigue siendo un tema de fascinación y debate, ya que los audaces saltos de fe del Dr. Mesija nos invitan a reconsiderar las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Número 8. El disco de esquisto.
El disco de esquisto es un artefacto extraordinario descubierto en los antiguos cementerios de Saqqara. Destaca por sus características únicas, ya que mide entre 60 y 70 centímetros de diámetro. Lo que llama la atención es su excepcional artesanía. Su diseño, que ha fascinado a los estudiosos durante años, muestra una serie de complejos patrones circulares concéntricos centrados alrededor de un eje que se asemeja a una rueda o un engranaje. Esta complejidad y precisión han provocado especulaciones sobre la posibilidad de que el disco sea un vestigio de una antigua tecnología perdida, o incluso parte de un sofisticado dispositivo mecánico hecho de cuarcita, un material conocido por su dureza. El disco presenta un enigma, ya que no se creía que existiera la tecnología para trabajar con materiales tan duros durante la época de los egipcios dinásticos. Si bien algunos historiadores convencionales sugieren que el disco se usaba para dirigir el agua, sus 3 lóbulos no parecen estar en ángulo para tal propósito. En cambio, parece haber sido parte de un mecanismo giratorio alrededor de un eje central. La artesanía del disco es verdaderamente notable, con delgadas láminas o pétalos que se extienden desde el eje central, cada uno de ellos con una forma perfecta y dispuestos simétricamente. A su misterio se suman las curiosas marcas de quemaduras encontradas en el disco, aún sin explicar por completo. Esta incertidumbre solo profundiza la intriga que rodea al artefacto, apoyando aún más la teoría de que alguna vez fue parte de un dispositivo o máquina mecánica más grande. Algunos especulan que podría haber sido un dispositivo de cronometraje, un instrumento astronómico o una maquinaria para propósitos desconocidos. Conectadas al disco hay 3 piezas que se asemejan a piezas de engranaje, lo que sugiere un vínculo con la tecnología avanzada. Las comparaciones con artefactos de otras civilizaciones antiguas, conocidas por su destreza en ingeniería, como el mecanismo de Antiquitera, respaldan la noción de un conocimiento compartido de ingeniería mecánica entre las culturas antiguas. Esta similitud sugiere una posible tradición perdida de tecnología avanzada, lo que plantea preguntas sobre las verdaderas capacidades de las civilizaciones antiguas. Número 7. El Templo del Valle de Kefren. El Templo del Valle de Kefren es parte integral del complejo de pirámides de Giza en Egipto y se erige como una maravilla de la ingeniería y la arquitectura antiguas. Este templo, notablemente bien conservado, ha permanecido casi intacto durante miles de años, en gran parte gracias a que estuvo enterrado bajo la arena hasta el siglo XIX. Construido con enormes bloques de piedra caliza y granito rojo, algunos de los cuales pesan más de 150 toneladas, el templo muestra un nivel de sofisticación de ingeniería que parece estar más allá de las capacidades de su época. El gran tamaño de estas piedras es una prueba de la grandeza del templo, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre cómo fueron transportadas y ensambladas. Las técnicas de construcción del Templo del Valle son particularmente intrigantes, ya que implican el ajuste preciso de piedras enormes sin el uso de mortero. Las paredes del templo están elaboradas con tal precisión que parecen un complejo rompecabezas tridimensional. La manipulación de estas piedras con sus superficies expuestas, esquinas y ángulos, demuestra un nivel de habilidad y comprensión de la mampostería que es verdaderamente extraordinario. Además, la presencia de piedras curvadas en el interior añade misterio y plantea interrogantes sobre el posible uso de tecnologías avanzadas en la antigüedad. Estas piedras, perfectamente integradas en la estructura, parecen haber sido hábilmente talladas o dobladas, lo que desafía la comprensión convencional de la mampostería de piedra antigua. Este notable logro plantea la pregunta de cómo los antiguos constructores manipularon piedras tan enormes con tanta precisión. Podrían haber poseído tecnologías avanzadas o métodos olvidados que les permitieran dar forma a estas piedras de maneras aparentemente imposibles con las herramientas disponibles en ese momento. Una de las características más intrigantes del Templo del Valle es un gran bloque de granito negro en la pared oriental interna que se destaca del resto de la pared de granito rosa. Su ubicación y propósito siguen siendo un completo misterio, y algunos sugieren que podría marcar la entrada a un pasaje subterráneo. A pesar de la creencia común de que el templo se utilizó para el proceso de momificación y purificación del faraón Khafre antes de su entierro, no hay evidencia que respalde esta afirmación. Algunos investigadores que examinan el estilo arquitectónico sugieren que el templo podría ser mucho más antiguo de lo que indica la historia dinástica. Curiosamente, el templo carece de pinturas o inscripciones, una característica que comparte con la pirámide. Lo que asombró a muchos investigadores es el parecido del templo con estructuras encontradas en tierras lejanas como Perú. Las sorprendentes similitudes entre el Templo del Valle y sitios como Ollantaytambo y el Templo de Coricancha en Perú han llevado a muchos a especular sobre una posible conexión entre estos pueblos antiguos.
Número 6. La meteórica daga de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922 marcó un momento monumental en los anales de la arqueología, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, en compañía de Lord Carnarvon, abrió una brecha en las cámaras selladas de la tumba del faraón Tutankamón. Este antiguo lugar de descanso, intacto durante milenios, se reveló como un tesoro adornado con artefactos y adornos de oro. En medio de la multitud de tesoros, algo se destacó: la colección de dagas de Tutankamón, en particular una daga de hierro escondida en una funda y empuñadura de oro, encontrada junto a los restos momificados del joven faraón. Esta daga, que ostentaba una artesanía exquisita y estaba hecha de un material inusual, encendió un ferviente debate entre historiadores y arqueólogos. Aunque los adornos dorados reflejaban la riqueza real asociada con la realeza egipcia, era la hoja de hierro la que despertaba intriga. En una era dominada por el bronce, la presencia del hierro desafiaba la sabiduría convencional. Los egipcios, famosos por su dominio del cobre, el bronce y el oro, no eran conocidos por la fundición de hierro, una técnica que solo ganó prevalencia en el primer milenio antes de Cristo, siglos después del reinado de Tutankamón. Lo que agravó aún más el misterio fue el origen de la daga a partir de hierro meteórico, lo que la hizo aún más extraordinaria. ¿Cómo se forjó un artefacto tan sofisticado? Los egipcios atribuyeron su creación a la benevolencia divina, considerándola un regalo de los dioses. Esta noción ha alimentado la especulación sobre los orígenes de las dagas, que van desde civilizaciones antiguas avanzadas hasta intervenciones extraterrestres. Los egiptólogos convencionales, lidiando con este misterio, propusieron la teoría de que los egipcios obtuvieron el hierro de un meteorito caído en Egipto. Si bien es posible, esta teoría enfrenta desafíos. La extracción de metal de un meteorito, particularmente durante la Edad del Bronce, superó las capacidades egipcias. Además, el hierro meteorítico se encuentra disperso por todo el meteorito, lo que hace imposible la extracción sin tecnología avanzada. En 1994, el análisis de espectrometría de fluorescencia de rayos X arrojó nueva luz sobre la composición de las dagas. Lejos del hierro meteorítico común, la aleación comprendía un 89% de hierro, junto con proporciones significativas de níquel, cobalto y cromo, una combinación sofisticada que requería habilidades metalúrgicas avanzadas que no estaban disponibles hasta mucho más tarde en la historia de la humanidad. La artesanía de las dagas presentaba otro enigma. Sin las típicas marcas de martillo y con bordes impecablemente precisos, este nivel incomparable de delicadeza metalúrgica y artesanía desafía las nociones convencionales del Egipto de la Edad del Bronce. Número 5. La bombilla de Dendera. La bombilla de Dendera, encontrada en el templo de Hathor en Dendera, Egipto, es un motivo tallado en relieves de piedra que se asemeja a los dispositivos de iluminación eléctrica modernos. Ha provocado debate entre los académicos, mientras que algunos, en particular una hipótesis francesa, proponen que representa la tecnología eléctrica avanzada del antiguo Egipto. Los egiptólogos convencionales interpretan las tallas como imágenes simbólicas de la mitología egipcia, como el pilar Djed y la flor de loto con una serpiente en su interior, que simbolizan la estabilidad y la fertilidad. Sin embargo, una evidencia intrigante desafía las opiniones convencionales. El examen de los templos recientemente excavados no reveló hollín de velas encendidas, lo que sugiere que se utilizó una fuente de luz limpia en el interior. Esta discrepancia impulsa la reconsideración de los métodos de iluminación antiguos. Erich von Däniken, un reconocido investigador, sugiere que los antiguos egipcios poseían bombillas y electricidad de corriente continua mucho antes de Thomas Edison. En un documental basado en su libro Chariots of the Gods, presentó imágenes dramáticas que mostraban jeroglíficos que se parecían a tubos de vidrio transparente con formas similares a filamentos, posiblemente representando fuentes de luz antiguas. Fondant incluso hizo construir una réplica basada en especificaciones del antiguo Egipto, que emitía luz cuando se encendía, lo que respalda la teoría de las bombillas antiguas. Estos descubrimientos desafiaron las creencias tradicionales sobre la tecnología antigua, invitándonos a repensar las capacidades de las civilizaciones antiguas. La noción de que los antiguos egipcios pueden haber tenido acceso a tecnología avanzada, incluida la electricidad, plantea preguntas intrigantes sobre la historia del desarrollo tecnológico. Número 4. El pilar Djed.
El pilar Yed se erige como un símbolo atemporal del antiguo Egipto, cada uno con un profundo significado en su contexto cultural. Si bien estos símbolos provienen de épocas y antecedentes culturales muy diferentes, una comparación entre el pilar Yed y las innovaciones tecnológicas de Nikola Tesla revela un paralelo inesperado. El pilar Yed es instantáneo, reconocible por su apariencia única, una base sólida, una estructura alta como una columna y varias barras horizontales que coronan su parte superior. Venerado en la antigua mitología egipcia, está estrechamente asociado con el dios Osiris y simboliza la estabilidad y la regeneración. Dentro del marco mitológico del antiguo Egipto, el Dahed encarna la esencia perdurable de la vida y el orden cósmico. A primera vista, hacer una comparación entre el pilar Yed y los avances tecnológicos de Tesla puede parecer exagerado. Sin embargo, al examinarlo más a fondo, surgen similitudes intrigantes, en particular en lo que respecta a la representación simbólica de la energía y el poder. El simbolismo de estabilidad y renovación de los pilares de chorro se puede vincular metafóricamente con el concepto de flujo continuo de energía y el ciclo perpetuo de la vida. El trabajo pionero de Tesla en la transmisión de energía inalámbrica y los campos electromagnéticos resuena con esta noción de una fuente de energía ilimitada siempre presente. Las teorías especulativas proponen que el pilar Yed podría representar potencialmente un conocimiento antiguo de la energía eléctrica, estableciendo paralelismos con la visión de Tesla de aprovechar y distribuir la energía. Estas teorías sugieren que la estructura del Yed, con su forma de columna y barras horizontales, se parece a los componentes que se encuentran en los sistemas eléctricos o dispositivos utilizados para la transmisión de energía. Tales interpretaciones añaden capas de intriga al simbolismo atemporal del pilar del Yed, insinuando una posible comprensión antigua de la energía que se hace eco de los conceptos revolucionarios de Tesla. Número 3. El misterioso núcleo 7. A finales del siglo XIX, un peculiar trozo de roca de 4.500 años de antigüedad llamado Núcleo 7 fue desenterrado cerca de las grandes pirámides por el arqueólogo británico Flinders Petrie, ahora alojado en el Museo Petrie en Londres. Esta roca es un cilindro exacto con misteriosas líneas grabadas en él, perfectamente espaciadas como los surcos de un disco. Pero ¿cuál era su propósito? El Núcleo 7 probablemente era el núcleo descartado que resulta de perforar un agujero, posiblemente para un pivote de puerta. El verdadero enigma es que está hecho de granito. ¿Cómo perforaron los antiguos egipcios una roca tan sólida, utilizando solo herramientas de cobre conocidas por su suavidad? La respuesta podría estar en la tecnología de corte de diamante, un material lo suficientemente fuerte como para penetrar el granito, pero al que no se sabe que los egipcios hayan tenido acceso. La forma de la ranura se suma al misterio. Mientras que los antiguos egipcios solían utilizar taladros de arco que se movían hacia adelante y hacia atrás, la ranura del núcleo 7 sugiere una rotación continua similar a la de un taladro eléctrico moderno. Sin embargo, estos métodos de perforación avanzados parecen estar más allá de las capacidades tecnológicas de la época. Aún más desconcertante es que el núcleo 7 se perforaba con mayor fuerza que un taladro eléctrico moderno, como lo evidencian los espacios más amplios entre cada revolución. Esto plantea preguntas sobre las herramientas y técnicas utilizadas por los antiguos egipcios e insinúa la posibilidad de una civilización con tecnología mucho más avanzada de lo que se creía anteriormente. El misterio del núcleo 7 sigue sin resolverse, desafiando nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y dejándonos reflexionando sobre los misterios de la historia. Número 2. El obelisco inacabado de Asuán en las zonas meridionales de Egipto bañadas por el sol. Situado a lo largo de las suaves orillas del río Nilo, se encuentra una reliquia imponente de la antigüedad, el obelisco inacabado de Asuán. Esta colosal pieza de granito, abandonada en un pasado lejano debido a una grieta formidable, sigue siendo un testimonio de las grandes ambiciones de los antiguos artesanos. Con una impresionante longitud de 42 metros y un peso asombroso de 1.117 toneladas, el obelisco se alza como un centinela silencioso del ingenio de sus creadores. Concebido para ser el monumento de piedra más grande jamás creado por manos egipcias, su tamaño monumental da una pista de la magnitud de la tarea que representa. Cuando uno se adentra en el corazón de Asuán, una ciudad encaramada sobre un vasto afloramiento de granito, la cantera revela pistas tentadoras de la tecnología avanzada empleada por los antiguos artesanos. Agujeros misteriosos y perfectamente redondos marcan el paisaje, sus superficies lisas desafían toda explicación. Algunos especulan que sirvieron como agujeros de prueba, sondeando las profundidades del granito.
granito, antes de comprometerse con la monumental tarea de dar forma a un obelisco. Sin embargo, no son solo estos extraños agujeros los que desconciertan a los observadores modernos. Las imponentes paredes verticales, meticulosamente talladas con una precisión sin igual, dan pistas de un nivel de artesanía que desafía la comprensión convencional. ¿Cómo se tallaron piedras tan colosales con tanta delicadeza? ¿Y qué herramientas pudieron haber logrado tales hazañas? Al acercarse al obelisco inacabado, uno se encuentra con misterios aún más impactantes. Áreas lisas y ahuecadas adornan su superficie, que recuerdan a una cuchara gigante que sirve helado. Estas peculiares cavidades desafían toda explicación, y los arqueólogos se preguntan cuál es su propósito y su origen. Para complicar aún más el rompecabezas, se encuentran las marcas que se encuentran en la base de las piedras vecinas, donde parece que el granito fue excavado meticulosamente, dejando solo una conexión tenue con su posición original. Estas anomalías, que no se parecen a nada que se haya visto en otras estructuras egipcias, desafían la narrativa tradicional de la artesanía antigua. La teoría predominante, que sugiere que el obelisco se moldeó utilizando bolas de diorita rudimentarias, se desmorona bajo el escrutinio. Cuando se enfrentan a la evidencia de intrincados agujeros de prueba y superficies lisas, abundan las preguntas sobre cómo se transportaron piedras tan colosales y si la tecnología necesaria para manipularlas pertenecía a una civilización anterior a los egipcios dinásticos. Mientras el sol se pone sobre la antigua cantera de Asuán, el obelisco inacabado se yergue como un símbolo silencioso de los misterios del pasado, invitándonos a reflexionar sobre el enigmático legado de quienes nos precedieron. Número 1. El enclave de Saoyed El Aryan. El extraño lugar conocido como Saayet El Aryan, enclavado entre la meseta de Giza y Abusir, ha suscitado durante mucho tiempo curiosidad y especulación. A la intriga se suma la decisión del gobierno egipcio de restringir el acceso y enterrar el lugar, impidiendo así una mayor exploración arqueológica. La única fuente de información sobre este cautivador lugar es el egiptólogo Alessandro Barsanti, que realizó investigaciones allí a principios del siglo XX, antes de que se cortara por completo el acceso. La complejidad arquitectónica observada en Sawi en el Arion ha suscitado teorías que sugieren que podría haber sido construido por una civilización avanzada, posiblemente anterior a la cronología convencional de la historia del antiguo Egipto. La estructura principal, a menudo denominada la pirámide inacabada, presenta una base cuadrada que mide aproximadamente 650 pies de lado, con un profundo eje central en forma de T tallado en el lecho de roca. Este pozo desciende unos 30 metros por debajo del nivel del suelo, una notable proeza de ingeniería teniendo en cuenta la dureza de la roca madre y la precisión necesaria para una excavación de este tipo. La precisión y la escala de esta excavación plantean importantes preguntas sobre las herramientas y tecnologías disponibles para los antiguos egipcios. La comprensión convencional de los conjuntos de herramientas egipcias, compuestos principalmente de herramientas de cobre y piedra, debe revisarse para un proyecto tan ambicioso y preciso. Varios factores refuerzan las teorías, proponiendo que una civilización tecnológicamente avanzada construyó Saoyed El Aryan. En primer lugar, la extraordinaria precisión del trabajo de excavación, con las paredes del pozo, casi perfectamente verticales y lisas, insinúa el uso de equipos de topografía y herramientas de corte avanzados. Esto sugiere un nivel de sofisticación tecnológica que no suele asociarse con la historia del antiguo Egipto. Además, la ausencia de jeroglíficos o inscripciones en el sitio, algo inusual en las estructuras monumentales egipcias, se suma al misterio que rodea el propósito de la pirámide y la identidad de sus constructores. Lo que resulta particularmente intrigante es el relleno deliberado del pozo con pesados bloques de piedra caliza, lo que sugiere un esfuerzo por ocultar o proteger lo que había debajo. Al excavar estos bloques, Barsanti y su equipo descubrieron una enorme base de bloques de granito rosa, distinta de las de piedra caliza descubiertas anteriormente. Entre estos bloques de granito había un ejemplar colosal de 30 toneladas. Barsanti especuló que esta podría ser la entrada a un mundo subterráneo que podría albergar tesoros incalculables o artefactos históricos importantes. Uno de los hallazgos más notables en Saoyed El Aryan fue una gran tina ovalada, elaborada con granito rosa pulido, intrincadamente tallada en uno de los bloques del pavimento, que se asemeja a un espejo en su acabado y artesanía. La protección de la tina, que incluye una capa de cal y un lecho grueso de arcilla bien esparcida, indica su importancia, posiblemente conteniendo algo valioso o
significativo. Las paredes laterales de la tina presentaban una banda negra, probablemente residuo de algún líquido, lo que insinuaba su participación en un proceso único y misterioso. El diseño del tanque, junto con los esfuerzos por preservar su integridad, sugiere que desempeñó un papel crucial en un proceso sofisticado, tal vez relacionado con la generación o el almacenamiento de energía. Durante la excavación del sitio por parte de Barsanti y su equipo en 1905, una poderosa tormenta azotó Egipto e inundó el pozo de Soyet el Aryan con más de 3 metros de agua. Sorprendentemente, solo horas después de la tormenta, el nivel del agua bajó abruptamente. Barsanti especuló que esto podría deberse a que el agua se filtró a una cámara subterránea, posiblemente conduciendo a habitaciones ocultas debajo del pozo. La construcción del tanque fue increíblemente desafiante para el equipo de Barsanti, con bloques pesados, mortero similar al cemento y patrones entrelazados intrincados, lo que lo convirtió en el trabajo más difícil que habían realizado nunca. ¿Crees que los antiguos egipcios poseían una capacidad tecnológica avanzada? Gracias por ver. Para ver otros descubrimientos, haz clic aquí en la pantalla en cualquiera de los videos que están apareciendo ahora mismo. Muchas gracias por ver y estar aquí. Nos vemos mañana con otro video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.